Buenas noches. Ya está. Ya estamos grabando. Entraremos entonces a compartir. Ya. Daremos inicio a nuestra clase, a nuestro módulo, el último módulo del trabajo final, ya para que ustedes puedan lograr presentar el trabajo final, ¿no? Que se nos ha encargado y se les ha encargado también a ustedes, ¿no? Por un lado, bueno, ya es de más que yo me presente, ustedes ya me conocen, soy la doctora Rosario Larrea. A muchos de ustedes los conozco, a muchos de ustedes he estado durante mucho tiempo siguiendo el trabajo que ustedes han ido haciendo, etcétera. Entonces, lo que me queda decir es que evidentemente hace rato yo estaba comentando esto justamente con uno de sus colegas, que es el doctor Centeno, ¿no? Con el que comentábamos precisamente, ¿no? Cuando se trata de un trabajo ya postdoctoral, ¿no? Entonces, no podemos volver a repetir metodologías de la investigación, métodos, etcétera. Sí vamos a ver alguna cosa rápidamente el día de hoy, algo que más o menos refresca nuestra memoria sobre cuáles son los elementos que debería contener nuestro informe y sobre lo que deberíamos nosotros tener. Hoy es una clase un poquito introductoria, un poco para desempolvar mucho de lo que ya hemos avanzado durante todo este tiempo, durante los años que ustedes tienen, ¿no? Algunos que han cursado todo el doctorado, etcétera, ¿no? Es decir, ya el hecho de tener el doctorado nos avala el hecho de conocer y tener mayor conocimiento en relación a lo que es una investigación. Generalmente la del postdoctorado en otros países, por lo general, hasta nos financian por hacer la investigación. Y esta investigación, es decir, en algunos casos es pagada, les contaré. En nuestro medio no es así, es todo al revés, nosotros tenemos que pagar. Pero son investigaciones que se realizan a lo largo del año, ¿no? Esta es una investigación que no debe cursar más allá de las 120 páginas, es decir, no es como la de la tesis doctoral, que son 3 años de investigación, es decir, son 3 años de tortura que hemos tenido todos y hemos pasado todos, pero este es en realidad una investigación donde refleja precisamente toda ese conocimiento adquirido en el doctorado y en realidad, el conocimiento en los niveles de investigación. Entonces, no debemos salirnos de los protocolos, ¿no? Protocolos que definitivamente nos amerita lo que debe tener nuestro trabajo de investigación, ¿no? Al decir que hay un informe final, evidentemente yo he encontrado un esquema y sobre ese esquema muchas veces yo lo he ido discutiendo, ¿no? Con otros colegas, que es la mejor forma de presentar un postdoctorado, ¿no? No es el hecho de formar una tesis, ¿no? Una tesis doctoral. En pocas palabras, en mi caso, yo he tenido tal vez, no sé si es la buena o la mala suerte, pero es como haber hecho otra tesis doctoral, les contaría, ha sido demasiado complicado, demasiado rígido esto, lo que me ha tocado vivir a mí, en mi caso, ya, pero no significa que en el caso de ustedes tenemos que serlo sumamente actualizados, mm, como para no cometer errores, ¿no? Que se ha cometido en otros programas. En nuestro caso, tenemos que ir más a lo europeo que a lo que han entendido en un principio en nuestro medio, ¿ya? Sin desmerecer nunca, ¿no? Los otros programas, pero no, es decir, a veces, como les digo, a veces no sé si es bueno o es malo, pero de alguna forma hemos podido llevar adelante muchos de estos tipos de investigaciones que nos toca vivir. No sé si alguien quiere comentar algo, etcétera. Como les digo, hace rato estaba hablando con el doctor Centeno. No sé si hay alguno de ustedes, queridos colegas, no, si quieren de alguna forma comentar algo más antes de dar inicio, no, a este módulo.
¿No? ¿Hay alguien que quiera comentar algo, tal vez? Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ahmed, ¿qué dice? Todo muy bien, doctora. Pues nada, ¿no? Muy animado de pasar, como dijo el doctor Centeno, el tema del módulo. Con usted, la verdad es que es bastante enriquecedor. Y no, pues yo dentro del afán del postdoctorado lo veía así un poco lo que comentaba, de verlo más que como una tesis, así con esa amplitud, por ese nivel de detalle, más como una investigación y hacer énfasis en el trabajo de campo, ¿no? Yo coincido plenamente en ello. Y también con el tema de que las investigaciones puedan llegar a vincularse aplicaciones reales, ¿no? Dentro de los institutos, nuestras áreas de trabajo. Eso, doctora, y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ahmed. Precisamente ese es el fin, ¿no? Es el fin de culminar con un trabajo con el que ustedes han ido realizando. Conozco mucho el trabajo de ustedes. Creo que el primer módulo les ha servido mucho y espero que eso se vaya a reflejar. La próxima semana, lo que vamos a hacer es precisamente el ensayo de la presentación de sus trabajos. Somos 8 y cada uno de ustedes va a ir exponiendo sus trabajos, vamos a ir corrigiendo, etcétera. ¿Me entienden? Es decir, la cosa es que este módulo les sirva para que ustedes puedan de alguna forma ya presentar su trabajo. O sea, ese es el fin. No vamos a perder más tiempo, ¿no? O sea, el hecho es de poder ver el trabajo, que lo coloquen en el formato que les voy a pasar y luego vean el protocolo, todo eso, ¿me entienden? ¿Cuáles son los protocolos que se deben seguir? Después ya posteriormente va a ser mucho más fácil para ustedes, ¿no? El ir tal vez limpiándolo, etcétera, ¿no? Pero el fin es que ya ustedes deben tener ya algo redactado, ya algo levantado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y de acuerdo a eso es que nosotros ustedes lo van a presentar. Creo que cada uno de ustedes ya tiene ese posicionamiento, etcétera. El trabajo, me acuerdo en el primer módulo que ustedes han visto, me encantó mucho porque cada uno de ustedes ha llegado a aterrizar en lo que realmente se quería. Es decir, ya lo tienen. Así, y además con todos los módulos que ustedes han debido haber visto a lo largo de todito este año, yo imagino que ya lo tienen. Y lo bueno es el hecho de que ustedes culminen de una vez, ¿no? Con el trabajo, el informe final. Como les digo, en realidad, el certificado que nos van a dar, porque no nos van a dar título, es decir, no se da título en ninguna parte del mundo, es una certificación, ¿no? En realidad, que apoya al doctorado, porque en realidad el título máximo que se tiene es el ser PhD, ¿no? Este es nuestro grado máximo. El postdoctorado, como les digo, es un elemento más que nos ayuda, es cierto, pero no tiene una validez de grado académico. Eso es una de las cosas que también ustedes les han debido haber informado, ¿no? Es decir, es algo con lo que nosotros tenemos y nos ayuda dentro de toda nuestra formación académica. Es como decir, no he culminado ya con todos los elementos, aunque ustedes saben que el conocimiento es algo inacabable, es algo que no se culmina, es algo que incluso dentro de los elementos de las evaluaciones, etcétera, nos dan pues una mayor, como les diría, un mejor aval y una mejor validez. Eso es lo que sucede. Yo les quedo muy agradecida, es decir, por haber pasado durante, yo más bien agradezco mucho porque también uno a lo largo del tiempo, uno ha logrado también aprender al lado de usted. Entonces, vamos a revisar, como les digo, esta clase va a ser para revisar un poquito, desempolvar todos los elementos. Se nos considera que esto es el protocolo que nosotros debemos seguir en nuestra investigación. Es lo que vamos a ver ahora. Y mañana vamos a tocar otras diapositivas, ¿no? Pero unas diapositivas que van a ir, lo voy a poner de ejemplo yo le llamo tesis porque, discúlpeme, a mí me han torturado con eso, o sea, tengo una tortura particular, ¿no? Es decir, que no entendían, era el primer postdoctorado que se había abierto y no entendían que si era informe o que si era tesis, ¿no? A nosotros, discúlpenme, hemos hecho con mis con colegas también casi una tesis doctoral. Yo diría que es mejor que una tesis doctoral porque ya era demasiada la tortura, son demasiadas las observaciones que nos han hecho, como si se tratara, como les digo, de una tesis doctoral, que no es. La situación no es esa. Nosotros vamos a irnos
al modelo europeo, porque ellos son los que tienen más experiencia y eso es lo que se nos pide. No, no es tanta la tortura haberla vivido, entonces, pero también ustedes van a ir viendo cómo se ha hecho esa investigación, los protocolos los protocolos del trabajo de campo, que eso es necesario conocerlo. Eso es lo que vamos a ver conmigo y sobre todo es el hecho de pulirlo, no el viendo ya el trabajo que ustedes han hecho ya la próxima semana. Yo creo que el gran desafío en este momento de este módulo es precisar eso. Sí vamos a hacer un ensayo, vamos a tener todas las observaciones necesarias. El trabajo final para mí es en realidad la presentación de su informe. Ese es el trabajo final. En el momento que yo les siga poniendo observaciones, qué sé yo, etcétera, no, ustedes van a ir puliendo y ustedes van a poder ya finalizar y culminar este curso, ¿no? Y ya les van a certificar, cosa que no sufran ni padezcan como en mi caso, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que ver, tomar en cuenta. Ok, queridos compañeros, o sea, ya creo que tenemos, han entrado bastantes de sus compañeros, ya somos conmigo 10, lo que significa que ya ha entrado alguien más. Entonces, vamos a ir viendo la siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo de investigación y funciones de pertinencia, nos dice. Ya, como ustedes han visto, este es el protocolo, ¿no? Y bueno, además está decir que muchos de ustedes ya lo conocen, que son componentes del protocolo donde está el título, donde está el resumen, el índice, la introducción, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos, justificación, marco referencial, estado del arte, metodología, tipo de estudio, universo, trabajo, procedimiento, selección de la muestra y demás. Este es el protocolo que en algún momento se maneja, ¿entienden? Pero yo he encontrado un protocolo mucho más bonito, mucho más técnico, pero es bueno conocer también este que es un poco más clásico, ¿no? Pero es necesario contener y conocerlo para que ustedes vean las diferencias, ¿no? Del cómo, por ejemplo, a mí me han cerrado con esto, ¿me entienden? A mí me han hecho hacer esto. O sea, si ustedes se dan cuenta, es el mismo protocolo de una tesis doctoral. No, y situación que, por ejemplo, no amerita, ¿no? Tanta, imagínense, son 3 años, ¿no? Pero en caso del postdoctorado es simplemente un año, o sea, sería demasiado pedir directamente todo esto. Por un lado, el protocolo de la investigación y funciones de pertinencia se considera que es un documento flexible, ¿eh? Esto es una de las cosas, es de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Podemos seguir este protocolo, sí es cierto, pero lo vamos a hacer de lo más flexible posible. Nos dice, es un documento flexible que admite varios formatos. Cada convocatoria propone el suyo, que es susceptible o no, y esto depende de modificarse según los avances parciales de la investigación. Bien, como han dicho, es flexible, o sea, no podemos pedir, es decir, hasta el punto y la coma, no, que se pedía en un doctorado. La diferencia está en eso. La diferencia está que ustedes ya tienen la experticia, ¿no? Ya la tienen. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esa experticia, no, por eso se dice experticia, es el hecho de poder, no, resumir todo esto en algo que sea un poco más, ¿cómo les diría? Mucho más puntual, ya, es decir, no irse tanto al detalle, sino lo que decía su colega Ahmed, ¿no? Ahmed decía algo muy importante, no es irnos tanto a la parte estructuralmente metodológica y rigurosa, sino es la temática como tal, es decir, es el tema de la investigación. ¿Hasta qué punto este tema de investigación no va a ser lo suficientemente, es decir, que sea lo suficientemente dable, lo suficientemente, como les diría, novedoso y aplicable? A eso nos referimos, a la aplicabilidad que yo le pueda dar de un tema actual, ¿no? Que pueda servir. Eso es lo que nosotros queremos. En realidad, yo creo más en sí que la investigación se diferencia, ¿no? De la doctoral en la flexibilidad metodológica que tiene, porque yo ya lo manejo, es obviamente que ya todos ustedes lo manejan, pero lo real es de que son
temas que tienen que ser aplicables, ¿no? Y que tenga la suficientemente facilidad de comprensión, ¿no? Y además que sea accesible, ¿no? De la aplicabilidad que ustedes le puedan dar por un lado. Entonces, aquí nos dice, en este sentido constituye una carta de intención y no un compromiso rígido. El protocolo es también un mapa de navegación del proyecto de investigación cuya utilidad estriba, ¿no? En que permite señalar claramente o no cada una de las partes que lo componen, tanto para el investigador como para los otros lectores del documento, financiadores, colaboradores, etcétera. Cuando digo financiadores, en otros países, es lo que le comentaba también al doctor Centeno, su colega, no, en otros países prácticamente nos pagan. O sea, generalmente los postdoctorantes nos pagan porque hacemos una investigación que tiene que ser aplicable a una institución, etcétera, algún lugar que le sirva. Entonces, se consigue financiadores. En nuestro medio, por ejemplo, no ha habido eso. O sea, en realidad, con este financiamiento es que se cubre el curso, en pocas palabras, ¿no? Pero en nuestro caso no ha habido tal situaciones. Nosotros nos tenemos, lamentablemente en Bolivia, ¿no? Los privilegiados, tenemos que decir que somos un grupo de élite, que somos privilegiados, porque hemos podido lograr pagar, perdón, ajá, déjenme apagar mi celular, por favor. Les voy a rogar un ratito de poder apagar este celular. A ver, espérense, que no lo puedo, no puedo apagar este celular. Por favor. Me iré al sonido y ya. Que lo que pasa, les comento, estamos en elecciones en la carrera donde, bueno, también doy clases y debe estar de infarto y eso es lo que me están comentando, está de infarto, esos resultados son infartantes siempre las elecciones. El protocolo dice también es un mapa, ya hemos dicho, de navegación, ¿no? Donde el proyecto de investigación cuya utilidad estriba es que permite señalar claramente o no cada una de las partes que la componen. Estábamos diciendo de los financiadores que nos habíamos quedado hasta que me han interrumpido. En nuestro caso, por lo general, no, como les digo, nosotros no tenemos esa facilidad de que alguien nos financie, pero es el hecho de que es una investigación, ¿no? Que debe ser de utilidad. Constituye, pues, dice, una guía que permite y facilita la elaboración de proyectos de investigación. Su confección permite seleccionar los insumos y procedimientos adecuados para realizar la investigación, que permite establecer un calendario de trabajo y estimar el tiempo de desarrollo de cada una de sus etapas, así como el costo de la investigación. Es algo, por ejemplo, que ustedes tienen que poner eso en el trabajo de campo. Hay un cronograma que ustedes tienen que hacer el cuadrito donde tiene, yo les voy a mostrar cómo yo he hecho el mío. Ya, entonces, al mismo tiempo, espero que ese protocolo les sirva. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que cumplir, ¿no? De acuerdo a eso, esta es la confección que nosotros tenemos que armar. Bueno, no juntamente conmigo lo van a hacer eso. La planeación del proceso de investigación, del protocolo de investigación. Ya, a ver, este planeamiento es una fase fundamental de la investigación en el planteamiento correcto de una pregunta o un plan de investigación que se encuentra ya una parte de la posible respuesta. Un requisito es que las instituciones exijan la aprobación de una investigación. Eso es algo bien importante. En el caso, por ejemplo, que yo hice sobre las universidades, ¿no? En el caso de la convergencia, etcétera, que yo se las voy a mostrar, etcétera. Es decir, yo no he tenido que pedir permiso a nadie, ¿me entiende? Porque esto estaba en relación a hacer una radiografía sobre el elemento educacional, ¿no? Y la forma, ¿no? Cómo se ven estos tipos de universidades que nosotros tenemos. Ya, en todo caso, si bien es algo que devela,
es como una radiografía, ¿no? Es decir, se trata de un tema que no es, digamos, en una institución, sino esto puede y engloba como utilidad, ¿no? Que puede ser utilizado por, digamos, por una política, ¿no? Que es decir, digamos, de la universidad, que puede ser nuestra propia universidad, etcétera, que podría aplicarla, ¿no? En el caso de ustedes, si alguien o cualquiera de ustedes hubiera hecho una investigación en alguna institución, eh, empresa, etcétera, es interesante que ustedes hayan tenido, que hayan podido tener ya el aval, ¿no? Y además, no solamente eso, sino el hecho de tener, ¿no? Algo que definitivamente esté aprobado por la institución y que esto sirva a la institución. Entonces, si ustedes pueden lograr conseguir eso y que entre dentro de los anexos de la investigación, lo hace mucho más rico todavía esto, porque han culminado con la investigación, entonces eso es plausible a que esto pueda, definitivamente te asegura y además te da validez de que es algo que va a servir en el futuro, ¿no? Y que lo han hecho. Representa, dice, un ordenamiento lógico y sistemático que conduce el proceso de la investigación. Es obvio, ¿no? Si yo tengo ya la aprobación, etcétera, institucional, etcétera, entonces es algo que definitivamente me va a conducir a a un proceso, ¿no? Que asegura mi investigación de ir en adelante. Por otro lado, no es el hecho, no de decir, en un protocolo, no, de investigación denota la pericia del investigador, la factibilidad del estudio y su relevancia, ¿no? Entonces, ahí está, ahí es donde ustedes, por eso dice, no, denotan la pericia. Significa que ustedes ya lo tienen. O sea, el nivel doctoral nos da ¿cómo les diría? Esa categoría de poder decir que somos, ¿no? Es decir, realmente investigadores, ¿no? Y nos da, como dice, la pericia de poder avalar algo, ¿me entienden? Y de poder construir, ¿no? Una situación, ¿no? En el día a día, ¿no? Lean ustedes esta caricatura, es lo más interesante, ¿no? Y donde uno definitivamente se pone a escribir y uno pues sigue pensando, ¿no? O sea, ¿quién más que ustedes conocen eso y cada uno de nosotros también? Por otro lado, el objetivo es de formular un proyecto de investigación que consiste en exponer en una forma coherente una situación problemática, la construcción del objeto de estudio a que da lugar las preguntas científicas a las que se propone dar respuestas y los procedimientos que permitirán obtener información y validar y darle la confiabilidad además demostrando la pertinencia y la factibilidad de la ejecución. O sea, si ustedes se han dado cuenta, esto es un nivel donde definitivamente me está diciendo que es una construcción. Yo debo tener un objeto claro y definido de estudio, debo tener también una hipótesis, es decir, son estructuras que todavía aún se mantienen, pero lo más interesante que esto es pertinente y esto es factible y además se ha ejecutado. Esa es una de las cosas más interesantes. Como les digo, esta es una investigación que sí tiene que ser demostrable. Por eso hay el protocolo del trabajo de campo. Ahora, ustedes me dirán, no, pero es que la mía era cualitativa, qué sé yo, etcétera. Muy bien, entonces, en algún momento yo les había hablado del Atlas T. El Atlas T tiene, pues, no sé, ustedes tienen que haber visto eso, pero tienen que haber sacado resultados. Esos resultados tienen que ser traducidos y tienen que ser, para eso están los protocolos del trabajo de campo, ¿no? Eso lo vemos mañana. No nos vamos a adelantar tanto. Entonces, por lo tanto, nos dice que el proyecto de investigación debe situar las bases de la investigación y realizar su valor, que se establece en la medida en que tiene plena claridad y concreción en las razones para analizar el objeto de estudio elegido, la perspectiva teórica desde donde se sitúa el investigador. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo, por favor, interrúmpanme. Vamos a ir compartiendo más bien. Este módulo ya no se trata de solamente pasar como un módulo más, sino se trata de que ustedes ya hagan preguntas, de que ustedes digan, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Todas las dudas que tengan, ¿no? Y se les venga a la mente en este momento, no importa, interrúmpanme, vamos a tratar de responder y de aclarar algunas ideas o dudas que ustedes tuvieran hasta el momento. ¿Ok? Por favor, les pido que también puedan participar. O sea, esto es
En realidad este módulo es taller, ¿no? Y en el taller se participa. Y eso mucho me gustaría que ustedes puedan participar, por favor. No sé si hasta aquí hay alguna. Gracias. Gracias, querida doctora. Buenas noches. Raquel, ¿qué dice? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo más bien tendría una consulta, doctora, para el tema del trabajo de investigación o del artículo que tenemos que entregar. ¿Ese es el protocolo que tenemos que seguir? Porque teníamos una estructura que nos dieron, pero ahora tengo esta otra duda. Por eso yo en algún momento preguntaba cuál era la estructura que ustedes les han dado, ¿no? Si era esta, ¿no? La que voy a volver nuevamente a esta diapositiva. ¿Es más o menos parecida a esta? ¿O es que tiene menos contenido? Sí, es semejante, es semejante. A ver, voy a mandar a ver por el chat. A ver, si usted puede mandar por el chat, y yo en este momento quiero ver eso porque, como les digo, tengo una estructura que creo que se acomoda. Si usted me la manda, podemos ver cómo se acomoda, ¿no? Y podemos estar viendo, es decir, cómo también mejorarla, ¿no? ¿Ya la ha mandado? ¿Ya me la ha mandado, Raquelita? Ah, aquí está, a ver. Al grupo he mandado. Sí, no, ya lo he visto, ya aquí estoy, ahí está yo Ese bajándola. ese es el que nos han mandado. Mm, pero le cuento que no se abre. Ay, qué raro. Ah, sí, ahora sí, ya se ha abierto. A ver, veré. Ahí están los ejes temáticos. A ver, normas de presentación de los artículos. Ya. El título en español, inglés 17, máximo en palabras sostenidas, primera letra inicial en mayúscula. Ahí tenemos el abstract, sí, es. A ver, espérese. Se me ha ido. A ver. Tenemos el resumen, tenemos la introducción, la metodología, los resultados, conclusiones y recomendaciones. Sí, este es. Sí, más o menos se va. Está más simple. Sí, Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Yo les voy a presentar. Como les digo, este es uno de ellos, ya hay algunos que son clásicos, estos son en algunas partes, qué sé yo, etcétera, que piden este tipo de protocolo, pero nosotros vamos a ajustarnos al protocolo que nos está pidiendo la UPEA y me parece genial, les contaré que no es tanto rollo. Si van a ver mi tesis de mañana, se van a decir evidentemente, esta es otra tesis doctoral, y es verdad, les contaré, es verdad, es otra tesis doctoral. Pero nosotros vamos a acoplarnos al esquema que yo he encontrado. Es un esquema donde ustedes van a poner, sí, claramente todos los elementos que ustedes han ido viendo, pero lo vamos a hacer lo más, ¿cómo les diría? Lo más estructural posible, pero esquemático, no tan, ¿cómo les diría? Rígido como esto, ¿no? Ya hemos pasado esa etapa, o sea, de tortura, en pocas palabras, yo le llamo así, porque realmente ha sido, yo creo que tanto para ustedes como para mí ha sido torturante, pero el postdoctorado ha sido mucho más torturante para mí. El doctorado para mí ha sido, creo, muy fácil, pero el postdoctorado me ha costado muchísimo, ¿no? Y claro, yo entiendo que es gente que todavía estaba con una mente cerrada de conocer realmente cuál era el paso, ¿no? Que se debe seguir en un postdoctorado. Bueno, en todo caso, nosotros tenemos que seguirnos que el proyecto de investigación debe situarse en las bases de la investigación a realizar.
Esto está hablando. Su valor se establece en la medida en que tiene plena claridad y concreción. Esto es lo que nos está pidiendo y lo que dice su esquema también es eso, ¿no? Está la introducción, está el planteamiento del problema, etcétera. Y en realidad no es un desarrollo tan, como les digo, no debe exceder las 120 páginas, o sea, no es algo, en caso que si yo hiciera un documento, en el caso del informe les va a salir menos que eso, mucho menos. ¿No? Y eso ya lo vemos mañana, ya, pero por lo menos veremos esto, ¿no? Y veremos esto, que es lo que también nos están pidiendo, que nos dice que tiene que tener plena claridad y concreción y las razones para analizar el objeto. O sea, en estas investigaciones cortitas, tienen que tener bien, yo diría que el éxito de toda investigación pequeña es en saber delimitar bien su objeto de estudio. Tiene que ser bien elegido y además tiene que tener una buena perspectiva teórica desde dónde se sitúa el investigador. El paradigma de investigación que sustenta todo. Han visto en esta estructura, les está pidiendo prácticamente toda esta parte, ¿no? Que es el paradigma de investigativo que sustenta todo el estudio y por tanto la metodología de la aproximación a la realidad. Cuando yo les he pedido en el primer módulo el posicionamiento epistémico, se refería a esto, es decir, es mi paradigma y mi posicionamiento epistémico. Es decir, yo tengo que tener bien claro eso y a través de eso tengo que haber desarrollado todita mi investigación. Es uno de los elementos que ustedes tienen que quedarles bien clarito. Por otro lado, tenemos la población o la muestra o las estrategias de recogida de información. Este es el trabajo de campo. Lo que más se va estas investigaciones cortas es sobre todo a los resultados. Uno, es la población a la cual se ha dirigido. Dos, es la muestra que ustedes han tenido de esa población, cuál es la muestra, y las estrategias. Lo que significa, cuando hablamos de estrategias, son los instrumentos que ustedes hubieran utilizado en la recogida de información. Eso nos tiene que quedar muy claro. Puede decir que ustedes hayan utilizado entrevistas, encuestas, hubieran utilizado grupos focales, etcétera, no sabemos, pero es toda esa estrategia tiene que ser, es decir, tiene que estar bien clara, por eso están los protocolos del campo de trabajo. Tenemos las técnicas de análisis de la información y la temporalidad de todo el proceso. Una cosa que quiero también desde ya decirle, una cosa es que ustedes realicen el informe, donde va a estar todo el objeto claro y definido de estudio, la introducción, la metodología, todo eso está bien bonito, bien hecho, todo lo que ustedes quieran. Eso es una parte. Los otros dos protocolos, por lo general, van aparte. Son dos, son como les diría, son como pequeños documentitos chiquitos que incluso esos protocolos esos protocolos del trabajo, del estudio de campo, les va a servir para avalar a los artículos que ustedes van a presentar. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, los artículos que ustedes vayan a presentar tienen que tener un aval, tienen que tener un soporte. Y eso es el trabajo de campo. Para eso están esos protocolos. ¿Me entienden? O sea, ya más o menos los estoy introduciendo a lo que ustedes van a hacer. En suma, el documento demuestra, ya nos estamos yendo a lo que es el documento como tal. El documento demuestra que el investigador conoce suficientemente el tema de investigación y tiene las ideas claras sobre la estructura del proceso. O sea, su investigación tienen ustedes que sentirse como peces en el agua. O sea, tienen que sentirse cómodos con su tema, ustedes lo tienen que dominar, es decir, es el camino por el que pretende aportar el conocimiento científico. O sea, no es tanto como el doctoral, ¿no? En el doctoral son 3 años, ¿me entienden? Nos hemos tenido que construir, es decir, ver la investigación que sea algo innovador, no, aquí es algo muy claro que está de acuerdo a un objeto claro y definido de la realidad, ¿me entienden? De la realidad, o sea, es pequeño porque se trabaja en un año, pero tengo que sacar resultados. Pero además tiene que servir a algo, no a alguien, no a una institución, etcétera, ¿no? A eso se está refiriendo esto. Por otro lado, el esquema básico de un protocolo es el mismo que ahorita ustedes están viendo, lo que les han pasado es este mismo. Ahí es más claro agua.
No, lo que nos está diciendo, hay un título de investigación, es cierto, el resumen, planteamiento del problema, la justificación científica, justificación y uso de los resultados, objetivos, objetivos últimos, etcétera. Si me permiten unos minutitos. Mil disculpas, es que ustedes entienden, ¿no? Cuando hay elecciones es grave la situación. El título de la investigación, el planteamiento del problema, que es la justificación científica y la justificación y el uso de los resultados, objetivos últimos y aplicables. ¿Ven? O sea, esto, si se han dado cuenta, la justificación no es pues como la del doctorado. Aquí tiene que ser el uso de los resultados objetivos y últimos aplicables. Eso es lo que nos están pidiendo. Fundamento teórico, tiene que haber un fundamento de argumentación posible y de respuestas a la hipótesis. Y tenemos un objetivo de investigación general y el específico, o sea, no nos libramos de eso. La metodología, definición operacional de las variables, tipo de estudio y diseño general, universo del estudio, bueno, eso es todo lo que comúnmente se nos pide en cualquier investigación. Intervención de la propuesta, solo para este tipo de estudios. O sea, ¿cuál es el tipo de intervención de la propuesta que ustedes han tenido? Evidentemente que ustedes han tenido una investigación y el nivel de intervención que ustedes hubieran tenido. ¿No? Eso es decir, ya lo que está pidiendo aquí es, ¿no? El que con la investigación suya, ¿cuáles son los resultados que se ha llegado, ¿no? Que han sido aplicados ya, por eso se dice intervención de la propuesta. O sea, ustedes han tenido ya una propuesta y eso se ha hecho la intervención. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en la investigación de sujetos humanos. Eso más va para las investigaciones de características cualitativas. El plan del análisis de los resultados, métodos y modelos del análisis de los datos según el tipo de variables, programas a utilizar, análisis de datos, etcétera. Esto va más en el trabajo de campo. Referencias bibliográficas y el cronograma. Esto del cronograma nunca se olviden, es decir, cuánto tiempo les ha tardado. Esto del cronograma tiene que estar muy claro, ¿no? El tiempo que ustedes han tenido, cómo han hecho uso de ese tiempo, etcétera. Presupuesto, en nuestro caso no hay presupuesto, puesto que, bueno, puede ser, ¿no? No sé si alguien les ha podido financiar tal vez para que sea aplicable. No puedo decir, generalizar que no todos no les han hecho un presupuesto, es decir, pueden hacer un presupuesto de lo que posiblemente les ha costado o ha costado a la institución, etcétera. Esto ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Los anexos, instrumentos de la recolección de la información, aplicación de métodos y procedimientos, nos dice. Por el otro lado, ay Dios mío, ya tenemos el título de la investigación, ya vamos a ir desglosando un poquito más aquí. Lo que acaban de decirles, ¿no? Lo que estaba leyendo su protocolo, que no está lejos, ¿no? No está lejos de lo que estamos haciendo. La finalidad del título es informar cuál es el contenido del documento. Es lo que logra o no que el lector seleccione su trabajo. Un buen título debe ser corto, preciso y conciso.
La extensión recomendada es de 12 a 20 palabras. En el caso suyo creo que es de 17 palabras que he visto ahí. No, y yo en algún momento se los había aclarado, ¿se acuerdan? Hace tiempo atrás que en el doctorado ya se les había dicho eso, que no debe exceder las 20 palabras. En el caso del postdoctorado, todavía ustedes les han dado la opción a las 17 palabras. En otros países, por lo general, es de 12 palabras a 20, dice. En el caso suyo tendría que ser de 12 a 17 palabras. Ya, eso tienen que tomarlo muy en cuenta, por favor. Ya, es decir, tiene que ser, como les digo, como es una investigación de un año, no puede ser algo ostentoso, ¿me entienden? Tiene que ser más bien llamativo, es decir, es algo que es vendible, ¿me entienden? A eso se va. Debe clarificar los objetivos y variables principalmente del estudio. O sea, esto es casi de algo que no nos podemos librar de los objetivos, ¿no? Y de las variables en el caso que ustedes sean de características y de una investigación de características cuantitativas. ¿Puede incluir el diseño metodológico? Sí, eso se nos está pidiendo. En la estructura que les han dado se nos está pidiendo eso. Debe especificar el tema de estudio con precisión espacio-temporal. Un buen título siempre permite colocar el estudio adecuadamente en índices bibliográficos y sistemas de recuperación de la información. Esto es cierto. Si un buen título permite, o sea, te va a colocar, ¿no? Coloca el estudio adecuadamente, o sea, te lo coloca en un lugar donde definitivamente llama la atención en sus índices, su índice también tiene que ser muy claro, no debe fallar absolutamente nada, la bibliografía también, y además tiene que haber sistemas de recuperación de la información, para eso están los protocolos de campo. Por otro lado, ¿cómo se puede usar como título? Dice, ¿qué se puede usar como título? Es la gran pregunta. Los elementos de la investigación como palabra clave, los elementos de la investigación, ¿no? Es como palabra clave. Definición de un problema como título. Aquí ya ustedes se han debido dar cuenta cuando ustedes han hecho su tesis doctoral, todos nos hemos dado cuenta que en los elementos de una investigación siempre hay una palabra clave, la que te define todo. En pocas palabras, tu objeto claro y definido de estudio, en pocas palabras, la madre del cordero a veces se sintetiza en una palabra. Y es solo ustedes la que la conocen. Y es a través de esa palabra clave donde ustedes construyen su título y se define el problema. En algún momento me hace recuerdo mucho, es decir, tanto ha sido los años que he pasado al lado del doctor Cayata, cuando él agarraba y les hacía las correcciones, ¿no? Siempre veía el título juntamente con la definición del problema, ¿no? Y era una situación que muchas veces los postulantes te decían, pero es que hay una relación muy clara, ¿no? Muchas veces es del propio título de donde sale prácticamente la definición del problema. O sea, hay un enlace que ustedes lo han debido haber visto, ¿no? Y es a lo largo, ¿no? Y muchos de ustedes en algunos de los casos son tribunales y han sido tribunales conmigo. La parte más importante, la conclusión de la investigación. O sea, la parte más importante es la conclusión en estos tipos de investigaciones cortas, chiquitas. ¿Saben por qué? Porque claro, ahí está el elemento que marca de trabajo que tú has hecho, o sea, a qué conclusiones has llegado, cuáles han sido los resultados. O sea, conclusiones y resultados que tú hayas sacado es lo más importante. La combinación de elementos, o sea, los elementos que yo haya utilizado en el asunto de la metodología. Ya, o sea, ¿cuáles son esos elementos que he podido yo combinarlos, no? Ahora, me refiero a combinarlos en el hecho de las investigaciones mixtas. Muchos de ustedes, ¿no? Es decir, se han sentido más cómodos con las mixtas o muchos de ustedes solamente con las cuantitativas, ¿no? Que más lo que hemos podido ver y advertir en las defensas como tribunales ha sido más las mixtas, ¿no? A eso es algo muy importante. Las preguntas también, ¿no? Las preguntas que se hubieran realizado, etcétera. Las palabras de impacto, de moda y los proverbios. Las palabras de impacto que ustedes vayan a utilizar en una investigación de esas características, tiene que haber muchas palabras de impacto. Como es pequeña, tú puedes utilizar ese tipo constantemente en la redacción que tú vayas usando. En el caso, por ejemplo, mío, se ha perdido eso. Tal vez es por los tribunales que me han tocado que no estaban muy familiarizados con las tesis postdoctorales, aun cuando ellos tenían sus postdoctorados,
A mi parecer que ellos no conocían tal vez los protocolos o no estaban familiarizados o no han buscado, discúlpenme, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, cómo se hacían a nivel internacional. Es decir, a nosotros nos han torturado con el hecho de que es una tesis, ¿no? Tipo doctoral. Entonces, estas palabras de impacto se han perdido. Ya, es decir, hemos tenido que ser demasiado clásicos, es decir, anticuados, ¿no? Y nosotros hemos protestado y hemos seguido, y yo sigo protestando porque, es decir, todo esto, lo bonito que podía haber sido esta investigación, se pierde cuando es ya una tesis rigurosa. Por eso hemos dicho, esto ya deberían darnos un segundo doctorado, ¿no? Por las características de la tesis. Pero las palabras de impacto, ¿no? Son aquellas que te pueden dar, ¿no? Es las que dan la relevancia a tu trabajo. O sea, ustedes constantemente van a ir mostrando algo. Por mi caso puede ser, en mi caso era la convergencia, ¿me entienden? La convergencia, la divergencia. Palabritas que yo utilizaba constantemente, pero que en el trayecto del tiempo, en el trayecto de la investigación, o sea, se me ha ido perdiendo. O sea, no me han dejado, en pocas palabras, no sé, sigo protestando. ¿No? Entonces, por otro lado, evitar las palabras superfluas y absurdos. O sea, tampoco podemos decir, es decir, por ser una investigación pequeña no significa que yo tenga que caer en la superficialidad absoluta, no. O sea, en este tipo de investigaciones se utiliza mucha, el léxico tiene que ser mucho más técnico todavía que en la doctoral. En realidad aquí en las investigaciones postdoctorales lo que se ve y lo que se solicita es la experticia de cada uno de ustedes en la formación que ustedes hubieran tenido y la forma como manejan ese léxico y esa cientificidad que le van a dar a su investigación. Por eso dicen, no, cada tesis postdoctoral es una joya porque refleja todo lo que tú eres en realidad. O sea, es el resumen de lo que no te han dejado hacer anteriormente porque te encuadraban y ahora lo que tú quieres hacer y lo que quieres mostrar de ti mismo, eso es lo que refleja en realidad. Por eso es que en el primer módulo, ¿se acuerdan que les he dicho, no? El posicionamiento epistémico es como hablar de ti mismo, es como dar a conocer mi propio posicionamiento filosófico de vida incluso, ahí plasmado, porque eso es lo que se plasma en estas investigaciones pequeñas, ¿se dan cuenta? Puede pensarse, dicen, un subtítulo que lo incluya, pero en este caso no nos están pidiendo eso. O sea, un subtítulo que lo puede incluir contaría como un número más del título, entonces no podemos tampoco incluirlo. Podemos tal vez incluirlo dentro del desarrollo, es posible. Advertir el momento exacto para determinar el título definitivo. Aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado. O sea, el título para ustedes tiene que ser de mucha relevancia. Va a depender mucho de eso. Por otro lado, tenemos que un buen título, ¿no? Un buen título es aquel que con el mínimo de palabras describe adecuadamente el contenido del trabajo. A mí lo que me han dicho es que mi tesis doctoral no, es decir, podía ser adaptada, pero yo nunca hubiera hecho una cosa de esas. ¿Por qué? Porque mi título es bien cortito, ¿no? Era Políticas de Educación Penitenciaria y punto. Y lo mismo ha sido la de maestría, diagramas de poder y de contrapoder en el penal de San Pedro. Listo. O sea, siempre han sido cortitos mis títulos, o sea, nunca le he metido hacia tanta cosa, ¿no? Porque siempre, por lo menos en la formación que yo he tenido, los maestros que yo he tenido, me decía, oye, me dice, con este título todo el mundo se te va a dormir. Ah, bueno, ¿no? Entonces, no va a llamar la atención, ok, ya no va a llamar la atención. Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir viendo en relación a que el título de ustedes ahora, que ya tienen esa libertad, de poder hacerlo mejor, ¿me entienden? Por eso dice, no, un buen título es aquel que con el mínimo de palabras describe adecuadamente el contenido del trabajo. O sea, ahí a ustedes ya tienen, ahí está el arte de ustedes, ya el arte de ustedes, no hay por dónde, no hay por dónde perderse en ese sentido en el cual el único título largo que yo he tenido es en mi tesis de pregrado. Ya, ese sí fue largo.
¿no? Pero aún así no era tanto, ¿me entienden? Pero los demás, ¿no? Mis otras tesis nunca han excedido, ¿no? Es más, no, eran cortitos, llamaban la atención, etcétera. Y en el caso de ustedes también debe ser así, ¿no? Por eso dice, un buen título es aquel que con el mínimo de palabras describe adecuadamente el contenido del trabajo. Los errores, a veces muy corto, a veces muy largo, a veces puede ser poco específico, a veces puede ser muy ambiguo, puede ser sin sintaxis y pobre, con abreviaturas, que eso no es bueno, o el periodístico. O sea, son los errores que a veces se cometen y eso es algo con el que no podemos nosotros caer. Acuérdense siempre de estas partes que no debe ocurrir en su trabajo, ¿me entienden? Por eso es algo con lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta estos elementos. Estas diapositivas y además esta clase está siendo grabada, entonces es algo con lo que ustedes van a tener y se van a ir tomando nota de esto. El resumen, el encabezado, el título del trabajo, autores y la afiliación, introducción, objetivos del trabajo, metodología, resultados, conclusión, la propuesta, los comentarios, las sugerencias, de 200 a 350 palabras. Se están dando cuenta, es la misma estructura que tienen ustedes en la UPEA, esta. No hay por dónde perderse. ¿Ya? Entonces, en resumen, el resumen, mire, representa una versión breve del proyecto. ¿Ya? El resumen siempre es eso, ¿no? Representa una versión breve del proyecto, el cual permite a los evaluadores o al lector identificar rápidamente y con exactitud el contenido del proyecto. Es un sumario completo acerca del contenido del estudio. Ya, entonces, requiere ser completo, compacto, en su información legible, bien organizado, de corta extensión, no evaluativo, debe ser coherente, legible del problema a investigar y su justificación, explicando las hipótesis y los objetivos de la investigación, dando una idea clara y precisa y concisa y específica del contenido, un breve recuento del diseño metodológico. Se dan cuenta que aquí ya se pone en juego nuestra capacidad de resumen, por eso se llama resumen, de toda la investigación que debe ser en pocas palabras, debe ser casi en un párrafo, ¿no? Es decir, que cuente un párrafo que sea lo suficientemente claro y conciso, donde se definitivamente se demuestre todo lo que ustedes han hecho. O sea, como les digo, ahí ya se pone en juego todos esos elementos bien importantes. Tenemos que Doctora, tener disculpe, Sí, dígame, doctor Centeno. ¿en el resumen se escribe en primera persona o en segunda persona? Disculpe. A mí me han enseñado que siempre es en primera persona todos mis trabajos. En realidad todos mis trabajos los he hecho en primera persona, aun cuando me han dicho que no se debe hacer eso, pero y yo he tenido varios profesores, ¿no? Que me han dicho, ¿y quién está haciendo la investigación? Yo, entonces, ¿por qué hablas en segunda o en tercera persona? Generalmente nosotros decimos, nunca hablamos pues en primera persona. Y eso es lo que nos está diciendo ahí, ¿no? El resumen, se considera, ¿no? Que la investigación ha llegado, se está dando cuenta. O sea, mantenemos ese clásico, no podemos quitarlo. En nuestro medio no están acostumbrados a eso. Lamentablemente es así, le cuento. O sea, estoy diciéndoles eso porque yo ya me he chocado con ese problema, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué en tu tesis hablas eso? Sí, y al final la del postdoctorado es bien clásica, o sea, es una tesis, discúlpenme, que no me gusta. Le digo tesis porque es una tesis, o sea, y es una de las investigaciones que menos me ha gustado hacer. ¿Para qué les voy a mentir? No me ha gustado. En cambio, la del doctorado me encantó porque yo he podido hacer lo que yo he querido, ¿me entienden? Desde hacer mi propia metodología, es decir, me han dejado hacer lo que yo quería hacer. O sea, es a la inversa en mi caso. No, la del postdoctorado debía ser la del doctorado y la del doctorado debía ser la del postdoctorado, así, pero si la gente, o sea, los tribunales hubieran sido a la inversa, pero lamentablemente uno a veces no se choca con lo que uno quisiera, ¿me entiende? Pero es así. Vamos a tener que seguir hablando en tercera persona y bueno, pues ni modo, no podemos evitar esa situación. Gracias, doctora.
Sí, Gracias. es lamentable, le digo, ingeniero, ¿para qué le voy a mentirle? ¿No? Yo si quisiera mostrarle mis otras tesis, incluso hasta de la especialidad, nunca he hablado en tercera persona, siempre en primera persona. Porque claro, en estas épocas, es decir, los profesores que yo he tenido eran europeos y ellos mismos te dicen, ¿quién está haciendo la investigación? Bueno, yo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué dices eso? ¿No? ¿Por qué aquí en nuestro medio están mm, acostumbrados a hablar en esa forma? Por ejemplo, yo tengo una tesis que yo he presentado en mi especialidad, es bien cortito, ya era conflicto intragenérico, se llamaba, ya, y el conflicto intragenérico de las señoras y trabajadoras del hogar. A mí se me ocurrió hacer esto porque en esa época no había la ley de la trabajadora del hogar. Y en esa época llegaron, yo hice la especialidad con el primer grupo de mexicanas que trajeron, pues, y se puso de moda con ellas el método cualitativo. O sea, era todo cualitativo, eran todo lo que en pocas palabras, nos han hecho un lavado cerebral de todo lo que es el método cualitativo. Y además, este grupo de mexicanas que llegaron, como era una especialidad en género y desarrollo, eran lesbianas, ¿me entienden? Entonces era un grupo bien interesante, ¿no? Entonces nosotras éramos totalmente en shock en esas épocas porque esto yo lo he hecho el 2002. Era un shock. En realidad el curso lo he debido haber hecho el 2000. Sí, el 2000 lo debe haber, sí, el 2000. Ya, y esto, ¿por qué? Porque después se ha elevado esto a maestría. Hemos hecho una especialidad y luego se elevó a la maestría. Pero estas señoras ya nos decían, no se habla nunca en tercera persona, se habla en primera persona y ta, ta, ta. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, para nosotros ha sido pues esto, nosotras shock, porque como somos todavía una sociedad conservadora, es complicado, ¿no? Que todos era un grupo, como les digo, de mexicanas y para colmo, lesbianas, ¿no? Entonces, que te den el curso. Y nosotras éramos, por ser la primera maestría en género y desarrollo, éramos pura mujeres. Así interesante porque se nos ha hecho el lavado cerebral de que las mujeres deben ser líderes. O sea, ha sido muy fuerte esa maestría para mí en mi formación. O sea, es primera vez que confieso y nunca hablo de esto porque por eso me dicen, ¿no? ¿Por qué te sale a veces tu lado feminista? Porque claro, he tenido maestras que nos han hecho ese lavado cerebral, ¿no? Entre ellas estaba la licenciada o la doctora Mercedes Urrelogoita, que ha fallecido del CIDES. Ella era una de las grandes impulsadoras, sobre todo en el ámbito de las mujeres, ¿no? Era grave la señora, en su formación era bien dura, nos trataba muy duro, o sea, no era a lo delicadito, no por ser mujeres, no, más bien nos han tratado a lo duro, o sea, como les digo, no ha sido fácil, la defensa tampoco no ha sido fácil, las defensas han sido muy duras, no eran tribunales rígidos, pero les digo, hasta el día de hoy yo les agradezco mucho. Nunca he hablado, les digo, no sé por qué se me salió hoy día, debe ser por lo que usted me ha preguntado, tal vez, etcétera, no sé por qué. Pero bueno, en resumen, Doctora, todo bien. Gracias. no, es que me han hecho ustedes recuerdo todo lo que he vivido en mi ámbito de formación y de verdad, no sé, ahorita yo estoy pensando y digo, wow, no sé si es tanto ha pasado el tiempo y viéndolos a ustedes también, ¿no? El tiempo no pasa en vano y yo quiero que ustedes salgan bien, o sea, una de las cosas que les he tomado mucho cariño y espero que les sirva, ¿no? Como les digo, yo mañana les voy a mostrar mi tesis sin ningún tipo de recelo ni cosa parecida, ¿no? Porque hay muchos que no les gusta hacerlo. Yo lo voy a hacer porque me parece que es algo que no quiero que ustedes pasen y los torturen, ¿no? Porque en mi caso sí tortura, les digo, no es, el postdoctorado para mí es sí tortura. Tortura y tortura de las más, porque son tribunales que en pocas palabras han sido mis compañeros, ya de otros cursos, y que de pronto te salgan con este tipo de cosas, después, o sea, yo decía, no, ellos deben tener ya, no, claro, porque ellos, de alguna forma han escrito muchos, tienen bastante trayectoria,
Y el hecho que hayan mis compañeros, yo decía, bueno, pero deben tener conocimiento del tipo de trabajo que se presenta en el exterior, sobre todo, ¿no? Nos abarquemos a eso, pero no, lamentablemente no, no ha sido así. No, o sea, han sido muy cerrados. Les voy a mostrar, la tesis mía es más doctoral que de posgrado. En el caso de ustedes, no, el postdoctorado no es eso. O sea, no es lo que están viendo aquí, ¿no? Es el resumen, tiene que ser, ahí se pone la experticia del que ha hecho, ustedes ya saben cómo hacer un resumen, solamente que tienen que poner mucho de su conocimiento. Ahora, tenemos un índice tentativo, es cierto, localización de la información y los diferentes apartados. El método de camino corto se toma un autor como base y se hace un índice inicial de 3 o 6 capítulos, que se va modificando y aumentando y detallando a medida que avanza la investigación. En el caso de ustedes es chiquita, no es grande, entonces se puede ir no aumentando, puede ser en el caso de 3 o 6 capítulos. No debe salir más de 3 capítulos, o sea, no puede ser más, o sea, es de un año, no estamos pidiendo que sea una doctoral de 6 o 7 capítulos, ¿me entiende? En el camino largo hasta terminar de leer la bibliografía o realizar los modelos experimentales con base a las fichas se hace el índice, que por lo general ya es el definitivo, ¿no? Eso ya es posterior. La introducción, o sea, en la introducción, aquí es donde ustedes tienen que ponerle alma, corazón y vida. La introducción de un protocolo es un resumen comprensivo del problema. Algunos elementos que suelen incluirse aquí son los siguientes. Problemática en que se ubica el tema, cuestiones relevantes que surgen de la problemática, definición específica del tema de estudio y subtemas. Cuando digo la problemática en que se ubica el tema, o sea, ustedes ya tienen el conocimiento, ya saben cómo se hace la problemática, no tienen que darle demasiadas vueltas, o sea, el problema es el problema y punto. Las cuestiones relevantes que surgen de la problemática. Es decir, no tengo que estar haciendo preguntas secundarias ni cosas parecidas, ¿me entienden? O sea, tengo el resumen de la problemática, pero también tengo una formulación del problema donde tengo que partir. Ya, eso está muy claro, pero no tengo que ya ir a la pregunta interrogante. Bueno, eso ya está bien para la doctoral, ¿me entienden? O sea, no pasa nada con eso. Definición específica del tema de estudio y subtemas, ¿ya? Aquí está hablando en realidad de los objetivos específicos, ¿ya? Es decir, todo eso tienen ustedes que ir hablando en la introducción. El contexto general del estudio, donde ustedes han hecho, dónde está realizándose la investigación, los referentes empíricos, es decir, dónde ustedes han adquirido mayor experiencia. No es posible, como Ahmed decía, no sé, creo haberle entendido así cuando ha dicho institución. Si él tiene el referente, o sea, la experiencia ya vivida allí, pues una maravilla, porque se supone que es una investigación chiquita donde yo la he vivido. No hay por dónde perderse ahí. Estoy contando en pocas palabras la experiencia vivida en esta investigación. Y es una investigación donde yo he visto todo esto y además he sido aplicable. Entonces, no hay por dónde perderse ahí. Las interrogantes suscitadas de la historia personal del interés. Y ahí no, ahí están todas las interrogantes que ustedes han tenido y se han ido dando respuestas, como ser una hipótesis que puede ser formulada. Ustedes saben que las hipótesis no podemos zafarnos en realidad de ningún tipo de investigación de la hipótesis. O sea, la hipótesis tiene que estar ahí, nos guste o no. Por otro lado, el planteamiento del problema. Y ahí estamos entrando un poquito más a lo que es el planteamiento del problema. No sé si estoy yendo bien, estoy tal vez contribuyendo a lo que ustedes tienen que hacer o lo que más o menos clarificándoles lo que se busca de este tipo de investigación. Me estoy adentrando un poquito más a lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué pasa con el planteamiento del problema? O sea, ¿cómo yo lo tendría que redactarlo en este caso? Lo que se conoce como planteamiento de un problema de investigación recibe distintos nombres: construcción del objeto de estudio, términos de referencia, delimitación de la investigación, etc. En las postdoctorales se las conoce de diversas formas. En estas es más abierto, por eso les decía, ¿no? Estos tipos de investigación ya no es como la doctoral, es así, te está diciendo, ¿no? Puedo poner como construcción del objeto de estudio, términos de referencia o delimitación de la investigación, etcétera. O sea, es esa parte, ¿no? Que está
más o menos redactada en una página o página y media, o sea, o lo que les entre en el planteamiento del problema. Pero tiene todo este tipo de denominativos que ustedes le pueden dar. Pero nosotros nos vamos a centrar a poner el planteamiento del problema nomás. ¿Por qué razón? Porque es algo que es conocido en nuestro medio. Pero es necesario que ustedes conozcan, bueno, si alguien le quiere cambiar el nombre, puede ponerle entre paréntesis construcción del objeto de estudio o términos de referencia, etcétera, ¿no? Entre paréntesis pueden colocarlo. Tal vez para darle una diferencia, ¿no? De lo que, de la doctoral a lo que se trata ahora, ¿no? O sea, aquí ya tienen que ponerle lo que son ustedes, o sea, pónganle un poco más su esencia de ustedes. ¿Ustedes creen que pueden ponerle entre paréntesis o realmente ustedes quieren hacerlo tal cual, así de una forma de colocarlo en esto? Ya va a depender de ustedes, pero les estoy dando la oportunidad de que ustedes vean, ¿no? De acuerdo a esto. Es la parte del protocolo que denota la existencia de un vacío de conocimiento que nuestro estudio pretenderá resolver. Es obvio, ¿no? El planteamiento del problema siempre te dice, no, que hay un vacío y ese vacío es el que lo tengo que llenar. Y eso lo he investigado y además dentro de todo aquello he podido definitivamente en esta investigación colocar algo más dentro de aquello, ¿no? Hay distintos elementos que pueden utilizarse para el planteamiento del problema, que deben usarse para proponer la existencia de un problema del conocimiento y la necesidad de investigarlo. O sea, es decir, aquí yo tengo que ver, no tengo que dar bien claro la existencia, que existe un problema, ¿no? Y además de que existe la necesidad de que tiene que ser investigado y que necesita también en el mismo tiempo encontrar una solución del mismo, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Ahora, no siempre tiene que encontrar una solución, ¿no? Es decir, si yo voy al trabajo de campo, pero he encontrado ahí, sé cuál es la problemática, pero el hecho de darle solución implica que el hecho de haber investigado, o sea, he podido llegar a la situación, pero he podido lograr identificar cuál es el problema y poder construir una propuesta, pero que en resumen me ha faltado tiempo, tengo que también colocar eso, ¿me entiendes? O sea, no siempre es que se tiene que terminar algo, etcétera, ¿no? Eso también ustedes tienen que, eh, en, esto uno tiene que tomar muy en cuenta también esa situación. Por un lado. Ahora, el planteamiento del problema consiste en la definición y delimitación del objeto de estudio. O sea, esto está ahí, o sea, tiene que estar muy claro. En este caso, ya no puedo ser vueltero, ¿me entienden? O sea, tengo que irme directo al grano. Es decir, mi redacción tiene que ser lo suficientemente clara. En la doctoral yo todavía puedo escribir y escribir y escribir, ¿no? Es decir, me puedo emocionar escribiendo, ¿ya? Y eso mejor creo que les gusta, pero en este caso no, o sea, tengo que ser muy breve, claro, conciso, definir, delimitar, ver, o sea, tengo que demostrar en este planteamiento del problema el objeto de estudio. Debe estar claramente formulado y sin ambigüedad, por eso les digo, sin ambigüedades, no puede ser vueltero, o sea, lo que comúnmente conocemos aquí en nuestro lenguaje, es decir, ya corriente, no puedo ser vueltero, no puedo, tengo que irme directo al grano. Puede expresar una relación entre dos o más variables en una dimensión temporal. O sea, tengo que estar bien claro, ¿no? Desde ahí ya tengo que estar bien claro qué tipo de investigación voy a hacer, ¿no? Es decir, qué paradigma, si va a ser quanti, quali o quali y quanti. Entonces ya tengo que desde este punto, desde el planteamiento del problema, ya colocar ese elemento, ¿no? Ya ir hablando en la redacción, que son una investigación de características, es decir, positivistas, incluso, ¿no? Ya puedo ir hablando de mi posición epistemológica, que va a ser positivista, qué sé yo, positivista empírica, es decir, cualitativa, de acuerdo al elemento de investigación, etcétera, no una cosa así, ¿no? Y ahí redactando. Pero es bien clarito, no se trata aquí de ser pues vuelterito, ¿no? O sea, ya esa etapa ya pasó, ¿no? O sea, ya lo han hecho, ya se han lucido en la doctoral. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Es decir, tiene que estar ahí donde yo pueda observar. En pocas palabras, yo tengo que estar en el elemento de la situación.
¿no? Es decir, es poder observar, estar dentro de la realidad, ¿no? Y por eso es más sociocrítico, yo consideraría, ¿no? Porque es un elemento donde lo tengo que vivir, tengo que estar ahí, ¿no? Es decir, el hecho de estar en un año, una institución, o no sencillamente un año, haber estado todo el resto de mi vida. Es posible que yo haya pasado en la institución realmente años de mi vida, pero que el hecho que es algo observable y que está ahí y que nadie lo ve, pero yo lo estoy viendo porque es una problemática que muchos, el ser humano por lo general, lo que no le gusta es ver la realidad, ¿me entienden? Es decir, siempre trata de ocultarla, es decir, porque tiene miedo de enfrentar situaciones que no pueden ser solucionables o dar respuesta. Y muchas veces en instituciones donde les cuesta hacer eso, y a veces contratan hasta consultores, etcétera, para que resuelvan ese problema. Tú lo sabes, pero no sabes cómo, pero ustedes lo pueden hacer, ¿me entienden? Entonces, o sea, esas investigaciones están para eso. Los principales elementos para plantear un problema son las preguntas de investigación, la justificación teórica del estudio, los antecedentes y la viabilidad y la factibilidad del estudio. La justificación es aquí totalmente diferente, ¿me entienden? O sea, ya no tengo que irme a la parte metodológica, práctica, etcétera, ¿me entienden? Los tres tipos de justificación que nos piden. Aquí es un poco, es una justificación general, pero que implica que debe entrar todos esos elementos y todos esos antecedentes, es decir, como les digo, se pone en juego el hecho de poder resumir y de poder justificar lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Muy clara, donde están viendo incluso el elemento, no el elemento de la factibilidad que va a tener a nivel de paradigma, a nivel metodológico, a nivel de todo, esto tiene que tener su trascendencia, ustedes tienen que explicar eso en la justificación. Esto ya va en la parte metodológica, donde hay un tipo de investigación y a qué pertenece el estudio. Muchas veces se creen que en el planteamiento del problema entra todo esto. Y es cierto, o sea, ¿qué va a pasar? Aquí está entrando, si ustedes se han dado cuenta, entra el objeto claro y definido de estudio. Yo lo colocaría en esta parte y se los voy a colocar ahorita, por favor. Ahora espérense. Ahora, ¿dónde están pues mis cositas aquí? A ver. Ay, a ver, espérense. Un ratito. Ay, no, he abierto otra cosa que no debería. Ay, no. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estoy mal de la cabeza o es que no estoy encontrando las herramientas? Qué raro. Bueno, de todos modos está aquí el elemento. Miren, hasta lo que yo quería escribir era aquí, que no lo puedo, no puedo usar en la pizarrita. Ah, qué raro. No está el lapicito, les contaré. Qué raro. Bueno, de todos modos, o sea, ¿qué está entrando aquí en el planteamiento está entrando la delimitación del objeto claro y definido de estudio, uno como la parte principal, ¿no? Después está entrando toda la parte que implica realizar las pruebas empíricas, o sea, es decir, el hecho de la experiencia suya, ¿no? La experiencia que ustedes hubieran vivido ahí en relación al objeto de estudio. Está parte de lo que es la justificación, está el tipo de investigación, el paradigma e incluso la parte epistemológica y el universo. O sea, el planteamiento del problema, en pocas palabras, resume todo lo que ustedes no van a hacer. O sea, es casi, no es igualito que en la doctoral. La doctoral te dice, no, el problema es de esto, ta, 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 ta. No, aquí más bien te está diciendo, o sea, lo que ustedes tienen que ver es colocar su objeto, pero también al mismo tiempo expresar ya, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Que nosotros la desarrollamos en el espacio temporal, la delimitación espacio-temporal, todos esos elementitos que han sido resumidos en el protocolo, ¿no? En el protocolo que está ahí al principio, está en el planteamiento del problema.
toda esa parte, ese chorizo de elementitos que antes nosotros teníamos que de a poquito tener que desglosar, ¿se acuerdan? En la doctoral, lo tienen que hacer en el planteamiento del problema, pero en chiquito, todo en pequeño, no en grande. Ese es en realidad el planteamiento del problema, ¿no? Es lo que ustedes han visto como problema, pero en relación a lo que ustedes no van a poder desarrollar en los protocolos de una tesis doctoral que se nos pide y que definitivamente no podemos nosotros, es decir, a ver, yo tengo aquí el protocolo de la doctora. Es decir, en este planteamiento del problema, ustedes tienen que resumir ahí claramente lo que es la parte de la justificación, ¿no? Ustedes tienen que resumir toda esa parte teórico, metodológico y práctico, es decir, tiene que estar ahí en coherencia en ese planteamiento del problema. Al mismo tiempo, ustedes tienen que colocar en ese planteamiento del problema, es decir, el elemento real, ¿no? Y el elemento de las preguntas interrogantes que ustedes ya no van a colocar. O sea, las preguntas interrogantes ya no se colocan aquí, o sea, no hay necesidad, pero sí están acá, pero no como pregunta, sino como un elemento de ya incluso mostrar los diferentes tipos de problema que hay, pero que al mismo tiempo ustedes van a tratar de dar solución a esos problemas a través del tipo y el posicionamiento epistemológico que ustedes hubieran tomado en la investigación. Me dejo entender, ¿no? Esa es en realidad la redacción del planteamiento del problema, les contaré. No, espero no sé si hay alguna duda en referencia a esto, espero que esto es bien clave. ¿Alguna duda? No, doctora. No, no, doctora. Ya, ahora mañana vamos a ver si realmente han entendido, porque yo les voy a hacer recuerdo esto ya en el trabajo que vamos a hacer mañana. Vamos a hacer un ejercicio mañana. El área de la problemática, identificación y delimitación del problema, se afina y se estructura formalmente la idea de la investigación. O sea, la valoración del problema. Hay un área problemática, sí. O sea, ya la he identificado, ya la he delimitado, se afina la estructura de la idea de la investigación. O sea, ya en el planteamiento del problema ya he afinado cuáles son los puntos y los elementos, ¿no?, que se debe tener, que no hay por dónde perderse ahí, ¿me entienden? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Hay una fórmula, dice, la valoración del problema es real, es relevante, ¿para qué sirve? Factible, viable, es posible hacerlo, un generador de conocimientos. Esto es lo que comúnmente nos preguntamos, ya en la valoración del problema, comúnmente es eso. Pero en mi formulación del problema, ya me estoy yendo a la pregunta, En mi formulación de la pregunta se tiene que tener la capacidad de redactarlo con precisión, claridad, accesibilidad, reducirlo a términos concretos y explícitos. Eso te está diciendo. O sea, ya no puedo hacer una formulación del problema tan ambigua, ¿me entienden? Aquí tiene que ser preciso, tiene que ser claro, tiene que ser concreto. Ya, ahora, en resumen, a ver, la delimitación de la investigación, cuando hablamos de la delimitación. Delimitar es fijar los límites dentro de los cuales quedará comprendida mi investigación. Ya, o sea, cuando les he pedido que hagan la delimitación del objeto o la delimitación de mi investigación, ustedes lo tienen que hacer, o sea, depende de eso, no porque es una investigación pequeña. El universo del trabajo, límites temporales en el tiempo que se les ha, en el cronograma que ustedes van a presentar, los límites teóricos, ¿no? Hasta dónde, ¿no?, a nivel teórico van a abarcar, y los límites técnicos. A nivel técnico significa la parte metodológica instrumental que ustedes vayan a usar. Es decir, tenemos en relación, puedo decirles yo, a la población, hay una delimitación sustancial, delimitación geográfica y delimitación temporal. O sea, para mí esto es importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque una investigación chiquita depende mucho de este nivel de delimitación. O sea, no puedo hacer una delimitación como en 3 años, porque los 3 años tengo nomás para hacer, tengo todo el tiempo del mundo para hacer eso.
pero en un año no me queda. Tengo que delimitar muy bien mi ámbito geográfico, por eso se considera que es institucional, etcétera. Si ustedes se han dado cuenta, lo que pasa es que tengo un colega que se ha ido prácticamente a Europa y él está en Italia, y lo que me decía algo, y justamente he sacado esta información de él y mi curiosidad, porque yo realmente me he peleado con mis tribunales en el postdoctorado y le digo, ¿cómo son los postdoctorados allí? Yo solo quiero que me digas eso, ¿no? Para poder agarrar y decirles lo que está sucediendo aquí. Y lo que él me decía era lo siguiente, ¿no? Generalmente en el ámbito científico, te contratan en pocas palabras, ¿no? Es decir, es como tener un contrato de investigación donde te pagan por hacer esta investigación postdoctoral, donde estás como pez en el agua. Si es en el ámbito científico, social, por ejemplo, tú puedes ir a alguna institución, etcétera, y donde vas realizando tu investigación. Es institucional, es decir, es un lugar. Ahora, a nivel científico, es decir, si yo estuviera haciendo, qué sé yo, dentro del ámbito de la genética, en todo caso, pues iría yo a un lugar, no un laboratorio, una institución grande donde hay allí, donde trabajan genetistas, pero en realidad yo quiero trabajar la genética del ámbito de la reingeniería genética de las personas del mal de Parkinson, por decirles, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que agarrar, o sea, durante todo ese tiempo tengo que generar resultados. Ahora, lo que puedo yo agarrar y decir es, evidentemente, ¿no? En el ADN del, qué sé yo, de esta persona con Parkinson, ¿cómo puedo yo aislar ese ADN de la cadena genética de esta persona y hacer una reingeniería de él mismo? Ustedes saben que eso ya se ha hecho. No en el ámbito del Parkinson, pero ustedes saben que a este científico japonés lo han metido 3 años a la reja porque hizo este tipo de reingeniería genética en gemelas, ¿no? En bebés, tenían una enfermedad, ¿no? Y eso era algo genético, hereditario, y lo que se ha hecho es hacer una reingeniería en la genética de las gemelas, y eso se ha roto con los parámetros científicos, ¿no? Entonces se lo ha metido a la reja y recién ha salido, no mucho que ha salido este japonés, pero se ha logrado hacer eso. Pero ya, supongamos que yo he ido a hacer mi tesis doctoral en ese ámbito, pero que me he quedado a la mitad. Entonces tengo que presentar resultados. Estoy presentando hasta donde he llegado, pero me siguen contratando porque necesito terminar. Eso va a depender mucho de dónde estés. Por eso dicen que es muy importante la delimitación geográfica, que es sustancial, ¿no? La población y la delimitación temporal. O sea, me tiene que quedar bien claro dónde. O sea, este es el límite, por eso temporal, teórico y técnico, ¿dónde lo estoy haciendo? No es como en la doctoral, cuando nos decían, no, bueno, pues, oiga, ¿qué le pasa, no? Es decir, tan chiquito, con tan poca gente, ¿qué le pasa? No es muy chiquito, o sea, para una doctoral de 3 años, no, tiene que ser más grande. ¿Se acuerdan cuando el doctor Callata los reñía y les decía, no, ¿cómo? Pues esto es muy pequeño. Bueno, tiene que elevarlo. Bueno, claro, porque ahí se ponían, ya les he dicho, son 3 años que ganamos de experticia en el ámbito de investigación. Entonces, aquí dice, preguntas de la investigación. El problema a veces se puede formular en forma de una o varias preguntas. Las preguntas ayudan a orientar y a especificar lo que se quiere encontrar. El problema que se expresa de forma interrogante deberá inquirir por la relación existente entre dos o más variables. Sea, está ahí, ¿no? Ahí están ustedes con su signo de interrogación, se dan cuenta, como que esta noche ustedes van a dormir en esa forma, ¿no? O sea, ya pónganse ustedes ahí en esa carita y no con el peso encima de su informe postdoctoral. Es bien mala, ¿no? Los estoy torturando. Es recomendable, dice, no presentar el problema como una pregunta y no como una afirmación, aunque no se acepte unánimemente que ésta sea indispensable. Se prefiere la interrogante por ser simple e indirecta, así. O sea, su formulación del problema tiene que ser, pues, haciendo bien clara, concisa, lo que nos estaba diciendo, ¿no? Ahora, ustedes pueden hacer varias preguntas, ¿no? Que si bien, si ustedes quieren seguir, por eso yo les digo, ¿no? Eso ya va a depender de mucho de ustedes. Si ustedes quieren hacerse las preguntas interrogantes secundarias, pueden usarlas todavía, ¿no? Nadie les dice que no. Tampoco está en el formato, no está dicho que no lo coloquen, ¿me entiendes? Si alguien quiere hacerlo, mejor. Y si no lo quieren hacer, no lo hagan.
pero su formulación del problema debe estar clara, lo más clara posible. Por eso no ahí está el signo de interrogación, ustedes sentaditos ahí pensando cómo van a hacer su formulación del problema. La hipótesis, una o varias, de estas no nos podemos librar. La hipótesis es algo muy importante, es algo con lo que nosotros tenemos que vivir y tenemos que morir definitivamente con la hipótesis. Hay una suposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Por tanto, la hipótesis de trabajo puede confirmarse o resultar nula o falsa. Va a depender mucho del lugar donde ustedes hagan la investigación para que formulen su hipótesis, ¿no? Porque ustedes tienen ya que explicar la hipótesis en estas circunstancias. Objetivos de la investigación, ya estamos entrando a los objetivos. La formulación de los objetivos involucra conceptos y proposiciones que deben derivarse del marco teórico, donde son definidos. A su vez, los objetivos deben corresponderse con las preguntas realizadas y deben ser contemplados en la metodología propuesta. ¿Se acuerdan? Esto tiene algo de sentido para ustedes. Lo que nos está diciendo es que la formulación del problema es como dar una respuesta a estas interrogantes que nos han dicho que nos hemos hecho. Es como la tesis doctoral. Siempre va a haber estas preguntas secundarias y que los objetivos de alguna forma no te dan una respuesta al mismo. No, pero eso como les digo, esto es un poco clásico, si ustedes quieren la colocan o no. Ahora, para muchos todavía no todos vamos al mismo ritmo, ¿me entienden? No todos vamos al mismo ritmo. Puede ser que muchos nos ayude mucho seguir haciendo nuestras preguntas e interrogantes y ya formular los objetivos. Claro está que si hay alguno que otro que ya tiene mayor experticia en el ámbito metodológico, solo utilicen los objetivos nada más. No, eso es en resumen. Aquí nos dice, a su vez, los objetivos deben corresponder con las preguntas realizadas y deben ser contempladas en la metodología propuesta. En definitiva, los conceptos, proposiciones, enfoques que se utilizarán en un estudio particular deben ser lógica y teóricamente compatibles en el cuadro general. Los objetivos deben ser claros, susceptibles de alcanzarse. ¿Qué pretende la investigación y cuáles son sus propósitos? Es algo que siempre nos hemos preguntado, pero en esto tiene que ser muy claro. Los objetivos junto con las preguntas son las guías del estudio y deben tenerse presentes durante su desarrollo. Ilustran el grado de compromiso que asume el investigador, exponen hasta dónde queremos llegar y qué aspiramos a alcanzar con el estudio. Eso es, o sea, aquí es mucho más claro, tiene que estar mucho más claro eso en ustedes. Los objetivos deben ser concretos, evaluables, viables, relevantes. En toda investigación se precisan dos niveles de objetivos. Un objetivo general principal y algunos objetivos específicos y secundarios. Estos se enuncian con verbos de acción y se ordenan según la prioridad en su lógica. Esto es algo que ya sabemos y que todos lo saben. Ahí van con los objetivos específicos. Si bien hayamos tenido una forma de la importancia que tienen estos objetivos, los objetivos específicos, ¿qué nos dicen? A diferencia del objetivo general de la investigación, orienta el rumbo general del estudio, previendo el resultado que tendrá, tiene que prever, ¿no? El resultado que tendrá, los objetivos específicos investigan, sirven para orientar la secuencia de actividades en que se realizarán los análisis de las variables del problema. Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. ¿Se acuerdan cuando antes les decía, no, es que no hay secuencia, es que no se relaciona el objetivo general con el específico, o es que no están respondiendo a las preguntas e interrogantes? Ahora se están dando cuenta aquí lo cuán importante que había sido que nos hayan torturado con esto y que de alguna forma ahora ya esté más claro esto. La lógica del análisis determina que esa secuencia debe guiarse por los principios de lo simple y de lo complejo y de la descripción a la propuesta y a la solución. Ya, o sea, nos está diciendo claramente eso. O sea, aquí lo más determinante de sus objetivos cuando vayan ustedes a redactarlos es que tiene que tener, ya sabemos, ¿no? La secuencia, la lógica y además que tiene que ir de lo simple a lo más complejo y de una descripción de la propuesta de la solución. Lo que significa que uno de los objetivos debe describir ya la propuesta y ya la solución. O sea, si se han dado cuenta de los objetivos, no varía mucho de la tesis doctoral, es algo también con lo que todavía se mantiene.
tenemos la justificación de la investigación. ¿Qué va a pasar con la justificación de la investigación? Ya estamos, todo esto ya lo estamos desglosando, son elementos que hemos desglosado la anterior arriba, ¿no? Pero aquí ya lo hemos mencionado de forma general, pero lo estamos desglosando. La justificación alude a los beneficios que se espera obtener en la investigación. Se debe sustentar con argumentos sólidos y convincentes. Magnitud del problema. O sea, aquí ya les estoy desglosando lo que debería tener. Les he explicado arriba, pero aquí es el desglose. Son los puntos que debe tener. O sea, ya no es como nuevamente vuelvo a recalcarles, ya no es como en la doctoral. Esto es más profundo, pero es más, o sea, no es en el marco de una doctoral, es decir, no estoy partiendo en realidad de la metodología, de la teórica, etcétera. Estoy partiendo de la magnitud del problema, de la trascendencia que este va a tener, de la factibilidad y la vulnerabilidad que va a tener esto, el impacto esperado de los resultados, de la población potencialmente beneficiada. Tengo que hablar ahí, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? La oportunidad de tratar el problema, la posibilidad de derivar en productos de interés del público, que sea susceptible a generar otras líneas de investigación, o sea, que pueda, ¿no? Es decir, que a través de mi investigación yo pueda generar en otras áreas, digamos, investigaciones que posiblemente se puedan realizar. Si yo lo estoy haciendo, qué sé yo, desde la vía de la ingeniería, puedo hacerlo también desde la vía, qué sé yo, social, médica, etcétera, ¿no? O sea, esto también tengo que explicarlo ahí. Beneficios para la institución, o sea, ¿quiénes son los beneficiarios? Grados académicos a obtener, o sea, ¿cuáles son el grado? Bueno, esto ya no, esta parte ya es muy diferente, los docentes, grupos o materias beneficiadas. Esto es si yo estuviera haciendo en una institución educativa. Los grados obtenidos, o sea, los docentes, el grupo de materias, prestigio del área, esto más es, aquí ustedes lo cambian esto por los elementos de la institución o el lugar donde estén haciendo la investigación. A eso nos está diciendo. Y ya para los criterios de la justificación. La justificación de un proyecto depende mucho del contexto en que se esté planteando, de los intereses de la fuente financiadora y del momento científico y político. Por ello puede ser. Ahí está. Si ustedes quieren, como les digo, pueden hacerlo de forma general o pueden dividirla. Como ya tenemos, en las doctorales las hemos dividido en la teórica, metodología y práctica. Aquí también pueden hacer lo mismo. Teórica, si se proponen nuevos paradigmas o se hace una reflexión epistemológica. Muchos de ustedes todavía pueden manejar esto. Yo les aconsejaría un poquito que manejen esto. ¿Por qué? Para que le den relevancia al posicionamiento que ustedes tienen y además nadie me dice que cualquiera de ustedes va a poner otro tipo de paradigma. No se olviden que uno de los paradigmas que ahora se ha colocado como paradigma es la parte de la transdisciplinaridad, o sea, la transcomplejidad, o sea, lo complejo. Entonces, puede ser que ustedes estén haciendo bajo ese paradigma y que su reflexión epistemológica sea desde la epistemología compleja. Entonces, ahí es necesario que ya vean su posicionamiento y que la parte metodológica se proponga como un método para generar un conocimiento válido y confiable. Ahora, en la parte metodológica es posible que ustedes estén proponiendo, qué sé yo, hacer una relación entre la complejidad y la parte genealógica, por ejemplo, puedo yo hacer una metodología genealógica o estratificada, no sé, eso ya. Muchos de ustedes pueden abrirse campo, no siempre es la metodología convencional. La práctica, cuando se expone un caso o se analiza una situación real que está ocurriendo. O sea, en la práctica, es decir, es en la práctica qué es lo que ustedes han encontrado en su experiencia, ¿no? Del tipo de la temática que ustedes están viendo. Eso ustedes también pueden tocar en la parte práctica. Eso es lo que nos dice ahí. Por un lado. Por el otro lado, la justificación y la viabilidad. La justificación es por qué viene a hacer la investigación, o sea, por qué ustedes han ido a esa institución, cuál es el impacto o la relevancia de sus beneficiarios, o sea, estas son las preguntas ustedes que tienen que
preguntarse y resolverlas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener, ¿no? Con los beneficiarios de la institución y demás. ¿Es coherente con las políticas de la institución? O sea, es como si yo fuera, ¿no? A la Universidad Mayor de San Andrés, pero que sus políticas institucionales, porque respondemos a un estatuto orgánico, van realmente acorde a este estamento, a ese estatuto orgánico de la institución a la cual hablamos, que es la UNSA. Hay que preguntarse eso. ¿Qué conocimiento se va a adquirir? Ahora, ¿cuál es el conocimiento que ustedes van a adquirir en relación a lo que están haciendo? ¿Y qué problema van a resolver? O sea, es como dar ya respuesta en la justificación. No se olviden esto. Ahora, la viabilidad. ¿Con qué recursos contamos? Ustedes han contado con qué recursos o tal vez no han contado con recursos ahí en la institución. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a hacer esto? Y todavía tal vez falta. Tengo el dominio teórico para hacerlo, o sea, he tenido suficiente dominio. ¿Cuánto cuento, perdón, con el apoyo institucional? O sea, en el lugar donde ellos me han dado la facilidad, o más bien me han opuesto obstáculos, ¿no? O sea, eso también tienen que decirlo ahí. ¿Es posible hacer la investigación? O sea, ¿ha sido posible hacer la investigación? Supongamos que sí, bueno, obviamente que sí ha sido posible, entonces tal vez les han puesto obstáculos y demás. Es algo también con lo que ustedes tienen que ver. Aquí tenemos el marco referencial, antecedentes del problema. Ya estamos entrando un poco a hacer la estructura del desarrollo, ¿no? De la parte teórica. Se presenta una síntesis de las investigaciones o trabajos realizados sobre el tema con el fin de dar a conocer cómo ha sido el tratado. Como en el estado del arte. Ahora, en el estado del arte, como les digo, puede ser presentado como también no. Se describe los tipos de estudio que se han efectuado y las características de los sujetos, cómo se han recolectado los datos y en qué lugares se han llevado a cabo y qué diseño se ha utilizado. Y el punto de partida para plantear y delimitar el problema. Alguno que otro puede hacer puede tomar de referencia uno o dos, ya, es decir, trabajos relevantes postdoctorales, aunque existen esto muy poco, en nuestro medio casi no hay. Es posible que ustedes puedan tomar esto de las internacionales, ¿no? Como referencia, por eso dice como marco referencial, ¿no? El cual se conoce como el estado del arte, ¿no? Y tomarlo, ¿no? Desde un punto de partida y decir, ¿no? Que ustedes lo han visto por conveniente el hacer esta investigación por estas características, ¿no? Ahora, la parte metodológica, ya estamos casi terminando, queridos compañeros. Creo que vamos a quedarnos ahí en la parte metodológica y ya mañana, perdón, ¿hasta qué horas nuestras clases? ¿Hasta las 9 o 10? Hasta las 9, doctora. Ya. No hemos tenido ningún receso. Lo dejaremos en la parte metodológica y yo me estoy comprometiendo ya para mañana trabajar esto con relación al tipo de trabajo que yo he hecho y a la estructura del diseño, que saben, me gusta mucho por la estructura, me gustó mucho eso, la que este colega me ha mandado de allá, y me va a gustar muchísimo que lo ajustemos ahí en nuestros trabajos. No sé, mañana yo lo voy a poner en consideración de ustedes, ya estamos entrando a la parte metodológica, esto yo lo voy a terminar, y quisiera que vayan revisando, pónganse ya las pilas, les pido eso, con sus trabajos. Yo sé que deben tener algo ya avanzado y ya es necesario que lo revisemos, porque este en realidad es el puntaje final que yo les tengo que colocar, es del trabajo que ustedes vayan a presentar. Es decir, no puedo, como quien dice, no puedo dejarlos ahí, ¿me entienden? Y solamente darles la teoría. La próxima semana vamos a revisar sus trabajos. Yo ya mañana les voy a dar la estructura y ya vamos a hacer un calendario que ustedes vayan ajustando sus trabajos a esa estructura. En realidad la estructura ya la tiene, pero en realidad diríamos que es el formato, ya este formatito que es con cuadritos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana, por favor, queridos colegas del alma. Lo veremos y que salga algo nuevo, ¿me entienden? O sea, que ustedes son los primeros postdoctorantes, que salga algo nuevo, pero que ustedes, que se vea que la UPEA definitivamente sabe llevar adelante un buen postdoctorado, no el convencional donde te torturan con un trabajo
doctoral, ¿no? Y que vean que es que lo que ustedes han hecho son investigaciones de calidad. Eso es lo que tenemos que sacar en relevancia. Así, mis queridos colegas, ha sido un gusto. Espero no haberlos cansado. Sé que es algo que hemos estado haciendo la diferencia entre la doctoral y la postdoctoral, como para que ustedes se vayan dando cuenta. Ya, entonces, nos estamos viendo el día de mañana y ya en la próxima semana nuestros horarios y nuestros días de avance se mantienen entre el día martes y el día jueves. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Ha sido un gusto Buenas haber noches, estado con doctor. Buenas ustedes. noches, Muy buenas doctora, noches. colegas. Hasta luego. Buenas Colegas a noches. todos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.